Buenos días, iglesia. ¿Cómo se prepara en este tiempo acelerado? Este tiempo estamos, pero bien acelerados. Que Dios te bendiga. Que en este día nos podamos gozar como la gran familia que somos y poder recibir de la palabra del Señor. Amén. Una palabra que Dios tiene preparada para todos nosotros y Dios obrando en nuestras vidas de una manera inmejorable. Amén. Quiero darle hoy, para ver, ¿dónde está una? Por aquí creo que hay una cumpleañera hoy, ¿sí? ¿Dónde está nuestra hermana María? ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso a esa cumpleañera! Cumpleaños ayer del niño, ¿ah? ¡Qué bendición! ¿Ah? Y a todos los niños de esta iglesia, un fuerte aplauso, y a aquel que busca a Dios, como un niño, porque realmente hay que hacerlo así, de esa manera. Un niño tiene tantas cualidades. Internacionalmente hoy se celebra el Día del Niño, porque realmente yo siempre le digo a mi esposa y a las personas con que puedo conversar que un niño en la casa es felicidad, de verdad, da una alegría. A veces da trabajo, ¿verdad? Bastante, pero es una gran felicidad. Los niños son algo tan importante que la palabra de Dios dice que son nuestra herencia. A veces nos preocupamos tanto por dejar lo material, por dejar una cuenta, por dejar una casa, un carro, unas cosas de herencia para nuestros hijos. Y la palabra de Dios más bien nos dice que nosotros debemos tener esa herencia como algo sagrado, el poder nosotros educarlos, por supuesto, cimentados en la palabra de Dios, y que nuestros niños sean esta generación de relevo, que cuando nosotros a lo mejor partamos con el Señor en su tiempo, poder dejar una generación totalmente tranquilos y confiados, que ellos están cimentados en Cristo y que tienen una base y una educación fortalecida, porque nosotros debemos apreciar esa herencia. Si usted hoy le dice, recibiste una herencia de tanta cantidad de dinero, a lo mejor tú dices, wow, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a invertir, voy a hacer porque lo quiero multiplicar. Pero nosotros debemos saber que nuestros niños, los hijos, los niños, son esa herencia de bendición, y de bendición tanto que yo sé que prospera el país, que prospera nuestra vida, nuestra familia, que prospera grandes cosas. Entonces el poder nosotros dedicarle. Por eso que nosotros como iglesia en este tiempo celebramos que este es el mes de la generación de Cristo. Y a mí realmente y de manera personal yo le puedo decir que me gusta trabajar en los niños y en los jóvenes, porque yo sé que esa generación se va a avivar de una manera en Cristo que nosotros nos vamos a sentir contentos, alegres. A lo mejor lo que ya no somos tan jóvenes o tan niños, tenemos por dentro ese niño, ¿verdad? Ese niño, claro que sí, ¿verdad? Y tenemos esa juventud en nuestros actos, ¿verdad? Pero es bueno el poder nosotros educar a los niños, a los jóvenes, en los buenos valores, porque no es que nos vayamos allá a lo religioso, porque a lo mejor muchos podrán decir, no, pero mismo lo religioso no tanto, es los buenos valores y los buenos principios que hay que llevarnos. Y yo sé que aunque generaciones atrás, a lo mejor tus papás, tus abuelos, no conocieron del cristianismo, pero a lo mejor tenían valores. Y todos esos valores, ¿de dónde vienen? De la palabra de Dios. Cuando había buenos principios y buenos valores, había gobiernos, había personas y familias fortalecidas. Y nosotros debemos siempre educar, guiar y sembrar y regar allí. ¿Okay? Para que veamos la obra de Dios y ese avivamiento que ya se está disparando en todas partes del mundo. Porque antes no veíamos ni niños ni jóvenes en las iglesias cristianas. Ahora vemos a niños y a jóvenes adorando a Dios, sirviéndole a Dios, sintiendo esa presencia del Señor y llevando a otros. Así como en nuestra iglesia, que uno trae a otro y se ha ido multiplicando este ministerio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a darle, antes que nada, un aplauso a ese rey de
estar hoy aquí, que nos permite hoy celebrar este Día del Niño y que podamos seguir haciendo esa obra en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los vecinos, en todas las personas, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, familia, yo quiero hablarte hoy de un tema que Dios puso en mi corazón. Me mostró incluso una imagen en mi mente, me impactó. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando el Señor me mostró eso, me mostró una especie de una vasija. ¿Ok? Una vasija que yo cuando estoy de madrugada y tengo un sueño o algo así, y me despierto como con eso, dice el corazón así, porque el espíritu, ¿sabes? Siento que es el espíritu que me despierta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Ah? Sí, gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Porque es el Espíritu Santo aquí en este lugar y en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Realmente cuando el Señor me despierta así, cuando siento cosas y veo imágenes, y le digo, gracias Señor, porque yo estoy, porque tú me ves, porque tú me muestras, porque tú tienes misericordia conmigo. Y yo quiero una vasija, esas vasijas así hermosas de barro, así como las que se utilizan para aceite. Yo incluso cuando cuando veo esto, yo lo escribo por WhatsApp, a veces se lo mando al WhatsApp de mi esposa o uno propio que tengo y escribo. Le puse, si no mal recuerdo, era la imagen de el aceite. Ya va. Espérenme un momentito que yo creo que lo puse por aquí. No. El frasco del aceite, el frasco, la vasija del aceite. Yo puse aceite. Yo me desperté de madrugada, pero para que no se me olvidara que este punto escribí. De verdad, mañana mi esposa, ¿qué es esto? Tú sabes, el Señor mostrando, ¿no? Y yo quiero poner un video que después el Señor haciendo su obra para transmitir esta palabra a todos nosotros, empezó a mostrarme, ¿no? Y aquí vemos un alfarero que está haciendo una obra de arte, que está haciendo algo que se llama una vasija, y esa vasija, el alfarero está moldeándola, ¿no? Ahí vemos en ese video como de la nada, desde a lo mejor una arcilla o un barro, ¿ok? Que no tenía forma, era una pelota, era un pedazo de ese material. Fue colocado en una estructura que se llama una rueda, y eso, al ser manipulado por los pies de ese alfarero, esa rueda empezó a girar, y empieza a girar, y viene esta persona de nombre, un oficio importantísimo que es el alfarero, ¿ok? Y ese alfarero empieza a moldear ese barro, y empieza a moldearlo de muchas formas para poder traer al final algo que es una vasija hermosa, que puede ser de muchas utilidades. Ahí vemos cómo él se le dañó en un momento ese barro moldeado, mejor tenía algo en su mente que quería hacer, y por un momento se le desparramó ese barro. Entonces, ¿qué hizo? Él agarró y empezó a darle, a moldearlo, y a tratar de sacar a lo mejor el oxígeno, a tratar de ponerlo otra vez compacto para reiniciar, ¿ok? Para reiniciar con esa estructura hermosa, a darle forma, a darle incluso hasta color maravilloso, a darle una estructura delicada, con un grosor delicado, con una utilidad para lo cual él está pensando y queriendo darle una belleza, una obra que yo diría, si yo fuese alfarero y si yo tengo algo aquí en mi mente que quiero construir, que quiero crear, y si lo logro hacer, yo digo, esto me quedó perfecto, esto me quedó hecho, ¿sí? Como todos ustedes, todos nosotros que somos aquí una obra perfecta de Dios. Amén.
Y eso lo hace un alfarero. ¿Okay? Un alfarero, el cual ese alfarero va a hacer y va a culminar una obra perfecta. Amén. Una obra única. Ahí vemos cómo le está dando sus últimos toques finales con una especie de hilo para poder cortarlo y dejar ya esto espectacularmente bello. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que bueno, yo quiero primero hacerte una pregunta a ti, iglesia. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo he escuchado, yo no sé si de tu boca, que alguien o muchos han dicho en algún momento de su vida: yo quiero ser una vasija en las manos de Dios. ¿Quién lo ha dicho? ¿Ah? Yo lo he dicho en algún momento. ¿Y usted sabe lo que significa esa vasija, ser una vasija en las manos de Dios? A lo mejor usted podrá tener una idea global de lo que significa ser una vasija en las manos del Señor. Yo considero que uno como hijo de Dios, no es que yo quiero ser una vasija en las manos de Dios. Uno debe ser una vasija en las manos de Dios. Pero todo esto tiene un proceso hermoso, inigualable, especial, único. Porque es el proceso para usted ser una vasija en las manos de Dios. Y esa forma especial, espectacular, hermosa, pintado así como usted la ha pintado hoy. A lo mejor la mujer, el hombre no creo, ¿no? Pero a lo mejor la mujer pintada y coloreada y así, bella o hermoso. Pero una estructura que nosotros debemos ponernos en la mano de Dios para poder ser esa vasija. A Dios le agrada que nosotros podamos ser esa vasija en sus manos. Yo creo que nosotros debemos ponernos en sus manos para Él, como el alfarero, poder hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros. Por eso yo he titulado este mensaje como tú, la obra perfecta del alfarero. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline el rostro para orar. Señor Jesús, te doy la gloria y la honra a ti, Padre, por este privilegio que me das de honrarte a ti con esta palabra. Yo te pido, Señor, que no me vean a mí, Señor, que te vean a ti. Que tú me puedas usar, Señor, como este instrumento para llevar tu mensaje. En este momento, Señor, soy vasija en tus manos para que tú puedas transmitir, Padre, con el aceite fresco de tu Espíritu Santo, esta palabra, bendito Dios. Que seas tú, Señor, hablándonos a todos nosotros, incluyéndome, Padre. Y que seas tú, Señor, haciendo en nuestra vida, moldeándonos, bendito Dios, y haciendo esa estructura perfecta, Padre, por lo cual nosotros fuimos creados por ti y para ti. Te pido, Señor, que quites todo espíritu de distracción, que quites todo aquello contrario a ti, Señor. Que seas tú, Señor, abonando los corazones, haciendo las vidas, y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre obre a nuestro favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso para el Rey, a nuestro Dios. Pero como todo debemos llevarlo a la luz de la palabra, yo quiero que usted pueda acompañar con la lectura bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 18. ¿Quién trajo su Biblia? Vamos a ver, levántela. A ver si al final le dan un cotillón o un regalito. Jeremías, capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante. Esta es palabra de Dios. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Repita conmigo: se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros
casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y en el versículo 7 dice: en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Si se arrepintiere, repita conmigo, me arrepentiré del mal que pensaba hacer sobre ella. De pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino y de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Repita conmigo: había prometido bendecirlo. Es una promesa que hace el Señor. Aquí podemos ver el profeta Jeremías, o un hombre obediente, un hombre que sigue a Dios, que escucha su palabra, un profeta que el pueblo no lo amaba. Cuando veían a Jeremías, ay, había el profeta: ¡corran, huyan, váyanse! Porque en los tiempos antiguos, cuando veían a un profeta, ay, Dios mío, nos va a decir este profeta que nos vamos a arrepentir, que lo estamos haciendo así, que lo estamos haciendo asado, que mejor vayas por aquí, que mejor vayas por allá. Es difícil, ¿no? Cuando uno cree por su propia fuerza que va por aquí y va bien, y hasta un plan tiene uno trazado que te digan: por aquí no, por allá. Y muchas veces en ese tiempo, como el pueblo era tan rebelde, como el pueblo no quería obedecer la voz de Dios, ni buscaba su palabra, ni su presencia, cuando venía el profeta decía: arrepiéntete. La gente quería huir. A Jeremías le hicieron de muchas cosas. Lo metieron en lugares que no debía estar, casi que preso. A él incluso, y en el capítulo 18, si te vas al capítulo 19, empiezan a hacer un complot para acabarlo, para matarlo. No lo querían. Pero como Jeremías, sí, un hombre obediente a la palabra de Dios, Dios le ordena: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Y a veces nosotros tenemos que ir a los lugares donde el Señor nos envía sin saber por qué, pero debemos ir para poder recibir el mensaje de Dios que estábamos esperando. ¿Sí? Es un hombre tan obediente que muchos vean a la casa del alfarero y se fue. A muchos aquí le han dicho: anda a la iglesia. Y el domingo se la va a buscar el gas. O el domingo va a buscar la bolsa que llegó. O el domingo va a echar gasolina. Hay personas que cuando están sin carro, cuando están así, tú lo ves aquí todos los domingos, tranquilito. Y llega el carro, y al domingo siguiente, que tiene el carro, estoy echando gasolina, perdón. Estoy echando gasolina. No, tengo que arreglar tal cosa. Y yo digo: wow, por eso que a veces el Señor prefiere mantenerlos aquí. Uno dice: wow, ¿por qué no bendice a algunas personas? No es que no lo bendice, porque más bien el Señor bendice a la persona como la persona debe ser bendecida. Porque si usted entiende que con la bendición que sea de Dios, usted tiene que estar recibiendo la palabra del Señor, usted debe estar en el lugar que debe estar, y es aquí en su presencia. Ahí el Señor dice: ay, mira, lo hizo, está. A pesar de la bendición, voy a darle más. Voy a darle más, porque no se pierde de estar en mi presencia. Por eso es que el Salmo dice: dame lo suficiente. No me des mucho para que no me vaya, y no me des todo para que no reniegue de ti, y para pasarlo. Pero es así porque Dios quiere que nosotros estemos en su presencia constantemente. Que Dios busca que sus hijos, que a pesar de lo que podamos tener, por lo mucho, por lo poco, por la situación por la cual estemos viviendo, estemos bajo su presencia.
Y muchos a lo mejor me podrán decir, pero pastor, la presencia de Dios está en todos lados. Yo puedo estar en mi casa, yo puedo estar en la playa, yo puedo sentir la presencia de Dios. Miren, yo ahí en la playa, no sé, miren viendo. Esa es la presencia de Dios. Pero la manifestación del Señor y la palabra de Dios no se puede perder. Porque la bendición que hoy está aquí, mañana no se va a poder recibir. Mañana no se va a poder recibir. Por eso es que cuando entendemos y logramos saber que el Señor nos dice y nos ordena a esto, a lo otro, y si nosotros le obedecemos, vamos a oír la palabra de Dios, vamos a oír la enseñanza del Rey, vamos a aprender a saber qué hacer, a dónde ir. Si usted tiene una incógnita en su vida hoy, usted puede preguntárselo hoy mismo a Dios. Señor, pon la palabra del predicador, la persona que esté aquí para que me dé la respuesta. Yo te aseguro que vamos a tener la respuesta de Dios. Yo te aseguro que vamos a tener la respuesta. Yo lo hago. Seré el pastor de la iglesia, a lo mejor usted dirá, no, es que Dios y el pastor. Amén, gloria a Dios por eso. Pero aquí puede venir cualquiera a dar la palabra y me habla y yo digo, wow, esto es lo que tengo que hacer. Gloria a ti, Señor, por la respuesta a lo que yo estaba esperando. Porque Dios obra así, de esta manera. Estar en su casa, obedecer a donde nosotros debemos ir, es de gran bendición para todos nosotros. Aquí el profeta Jeremías puede ver una visión, bueno, no una visión, puede ver la acción del alfarero. Y es lo que nosotros estábamos viendo. Acabamos de ver un hombre que estaba haciendo en la rueda una vasija, pero la vasija se echó a perder. Se echó a perder y él comenzó a hacer una nueva. Pero la palabra de Dios desde el versículo 5 en adelante empieza a declarar nuestro Padre Celestial y empieza a decir así, como es el alfarero: yo tengo el control de todas las cosas. Yo tengo el control de reinos, de príncipes, yo tengo el control de la vida de todas las personas. Es decir, que su autoridad, nadie la puede acabar. La autoridad que Dios tiene sobre la humanidad, sobre tu vida, sobre la mía, sobre la de todos, nadie la puede destruir. Por eso es que Él es el Todopoderoso. Jeremías, aquí en esta palabra, asentó lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo. ¿En dónde? En el pueblo de Israel, pero también en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra casa, en los gobiernos. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Pero aquí lo que habla es una sola situación, lo que puede hacer que Dios diga, eso es para maldición o esto es para bendición. Una sola palabra puede definir esto, y es el arrepentimiento genuino del corazón del ser humano. El arrepentimiento genuino del corazón de toda una nación. ¿Usted cree que prontamente vamos a ir a una elección en la semana que viene? Yo sé que muchos están diciendo, es el tiempo del cambio, es esto y lo otro. Yo no quiero hablar en temas políticos porque yo vine aquí a hablar de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si todo el pueblo se humilla delante de la presencia del Señor y clame a Dios, Dios hará. Dios hará. Dios quita y pone reyes, dice la palabra de Dios. Yo no sé quién va a estar en la presidencia de mi país. Y yo no voy a decir este o lo otro, no. Para que salgan contentos, no, va a estar el otro, no, porque yo no soy profeta. Solamente el Señor lo sabe. Pero yo sí le puedo decir que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de clamar a Dios. De clamar a Dios. De todo el fin de semana que viene nosotros debemos clamar para que en este país acontezca el milagro que sea Jesucristo el que gobierne en esta nación.
ya para el Señor, aunque yo no lo tenía notado, pero tú me estás instando a hablar de esto. Los países dependen, a lo mejor sí, de las personas que puedan gobernar y estar en autoridad. Pero si nosotros como pueblo nos humillamos, ayunamos, oramos y clamamos con poder del Espíritu, pidiendo al Señor que incluso nos limpie a nosotros. Porque a lo mejor estamos orando y ya, Señor, quita este, ponga aquel, ponga el otro, quita el otro y ponga este. Nosotros a lo mejor estamos orando con dolor en nuestro corazón. A lo mejor nosotros estamos orando, pero es con rabia. ¡Ah, el Señor! El Señor no actúa así. ¡Déjalo, problema! El Señor no actúa así. El Señor actúa cuando ve nuestro corazón humillado delante de su presencia y cuando nos tratamos a Él. ¡Wow! Ahora sí, voy y ora al Señor. Porque Dios quiere que nosotros vengamos con corazones limpios. Si tenemos alguna dolencia en nuestro corazón, alguna cicatriz, contra algún gobernante, contra algún rey, contra alguna persona de autoridad, contra algún poder político, tenemos que limpiarnos nosotros para que nuestra oración no pase del techo y llegue al reino de los cielos. Y es pedir perdón a Dios. Porque muchas personas que maldicen, que tienen rabia, que tienen odio. Y nosotros no podemos actuar así. Nosotros no podemos actuar así. Yo quiero que gobierne Jesucristo. Y sea quien esté en la autoridad, en la presidencia de mi país. Sea quien esté, escúchese bien, que pueda ser dirigido por el Señor Jesucristo en su mente, en las leyes, en las decisiones. Y te aseguro que sea quien sea, si está dirigido por Jesucristo, vamos a ser un país grande, una nación fuerte. Un país consolidado, un país de bendición. Pero siempre humillado delante de la presencia del Señor. Si usted tiene esa chinga en su corazón, sáquela de una vez en el nombre de Jesús. Porque el arrepentimiento es lo que nos da la bendición de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En este pasaje bíblico también nos habla que debe existir una relación entre el alfarero y el barro para poder ser de bendición. Nos habla de un alfarero que tiene un plan. ¿Y ese plan tú crees que es para qué? ¿Para maldición o para bendición? Yo te pregunto a ti, vamos a ponerte en un plan contrario, a lo mejor lo que tú estás pensando con esta palabra. Si tú fueras el alfarero, si tú tuvieras ese oficio, esa profesión, y tuvieras un barro en las manos, y empezaste con tu queja a darle a la rueda para que se moviera, y tuvieras un barro allí y tuvieras la destreza, ¿no? Para manejar ese barro y para hacer lo que tú quisieras con tus manos, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo agarro y si tengo hambre y quiero comer bastante, hago un plato grandote. Si tengo ganas de tener bastante agua en mi casa, hago pero una tinada. Si yo tengo ganas de tomar agua, hago un vaso. Si yo quiero adornar mi casa, hago un buen florero y le pongo flores encima, ¿no? ¿Qué haría usted si fuera el alfarero? ¿Qué haría usted? El plato grandote, porque aquí como que tenemos hambre. Entonces debe tener un plan, el alfarero, ¿no? Un plan para hacer un utensilio, una estructura que sea de bendición para su vida. Porque si usted tiene necesidad de un plato y usted agarra y hace, no sé, un florero, algo de flores. Si usted tiene necesidad porque ese utensilio, esa vasija, el alfarero tiene un plan, pero va a ser un plan para bendición en su vida.
Por ahí me puse una foto donde hay bastantes tinajas, bastante utensilios de barro, y a lo mejor si la ve allí, puede ser, pastor, no ponga esa foto porque tengo ganas de ir a comprar cosas para mi casa. Ah, ya la tienen, ¿eh? Cualquier mujer, cualquier persona que llegue a un lugar de venta de este tipo, entonces quiere comprar de todo. Ay, me hace falta plata, me hace falta vaso. Mira qué hermoso. Y el alfarero, cuando va a crear algo, va a ser unas ganas de tener bendición para su vida. Porque si está haciendo algo para la venta, a lo mejor porque quiere obtener algo económico, un beneficio económico. Si lo está haciendo para regalar a alguien o para tener en su casa, entonces lo hará para bendición, para su vida. Tenemos que siempre tener en cuenta cuál es la mentalidad del alfarero. El alfarero siempre va a querer y tiene una mentalidad de hacer las cosas bien, de hacer las mejores cosas para su vida y para la vida y para el beneficio de todos. Aquí en esta palabra se habla de un alfarero. ¿Ese alfarero quién es? ¿Quién es el alfarero? Dios. El alfarero tiene un plan perfecto para tu vida. El alfarero tiene en su mente y en su corazón lo que te conviene a ti. El alfarero va a querer hacer contigo una obra hermosa, una obra perfecta, pintadita y todo, con detalles. Porque imagínense ser hecho de la mano de Dios. A lo mejor hay utensilios que el alfarero construye más altos que otros, y por eso vemos personas más altas. A lo mejor lo hace el alfarero un poquito más gordito que otros, y por eso vemos personas así. Ya. El alfarero va a crear una pieza hermosa, valiosa en sus manos. Muchas veces, a lo mejor le hace unas asas un poquito más prominentes, a lo mejor tiene la oreja así. Y a lo mejor la gente sufre por eso. ¿Sí? Me quiero darte a entender que de la identidad de lo que Dios hizo en tu vida, no te traumes. No recibas la burla de los demás. Porque muchas veces ese alfarero lo hizo así tal cual como somos. Y muchas veces sufrimos con la burla de los demás. No, porque yo soy orejón. No, porque yo soy narizón. Porque yo tengo los ojos comidos. Porque yo soy así, altote. Y a veces no aceptamos la identidad que el alfarero hizo con nosotros. Hermosa pieza de sus manos fuiste creada. Debes amar lo que Dios hizo contigo. Debes amar lo que Dios construyó con sus manos para ti, para tu vida. Este alfarero te hizo así, valioso, hermoso. Te hizo prominente, una pieza única. Diga a la persona que está al lado, valórate. Valora lo que Dios creó con sus manos para tu vida. En el nombre de Jesús. Para que esa pieza y esa obra salga perfecta, debe existir un alfarero y debe existir un barro, una arcilla en las manos del alfarero. Pero el barro también tiene que tener ciertas cualidades. El alfarero, cuando va a escoger la arcilla, tiene que buscar un barro o una arcilla de una manera especial para que esa pieza salga espectacular. Una de ellas es que esté uniforme, que sea moldeable, que esté limpio. Y quiero hablar un poco de este barro en la mano de Dios. Si es
impurezas, tiene piedra, tiene alguna otra estructura que no le conviene al alfarero. En algún momento ese moldeado puede salir desperfecto. Y el Señor, como nuestro alfarero, no va a hacer piezas desperfectas en nosotros. Pero Él necesita que ese barro sea moldeable. Usted imagínese que usted esa pieza que ese alfarero en el video agarró. Se le dañó, agarró la pieza. Yo creo que agarró un martillo empezó a darle padre. O martillazo a ese pedazo de barro o arcilla. Imagínese usted, agarra a la persona por el hombro, no por el hombro. ¿Qué va a decir? Amasa todo. Ya empezaron a quejarse del ¿no? Hay algunos que le hacen así porque tiene la esposa al lado, ¿no? Imagínese a Dios moldeándolo a usted y amasándolo así. Ya, por favor, ya. Conmigo mucho va. Imagínese lo que usted pueda sentir en el momento que Dios quiere moldearte a ti, que nosotros somos barro en sus manos. Imagínate ese momento que Dios empieza a moldearte. Déjame decirte que si en el momento del alfarero ve si esta silla está rodando y está haciendo la forma y siente una estructura imperfecta allí, una piedra o algo que no le coordina con lo que quiere hacer, detiene la rueda, saca el peso aquello y lo quita y continúa haciendo en ese barco. Imagínese usted siendo moldeado por Dios. Si vengo yo y le digo, deja ese trabajo que no te permite estar con Dios. Pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Está faltando del camino del Señor. Deja ese trabajo. Deja esas actividades que te están apartando de Dios. Deja ese hombre. Deja esa mujer. El Señor cuando nos moldea, Él quiere que nosotros empecemos a desechar cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para maldición o para bendición? El ser moldeado por Dios puede ser doloroso. Porque muchas veces, y no es porque Él nos golpee más, o es porque Él nos golpee menos, no, es porque nosotros nos resistimos a los golpes. Porque su mano es suave, su mano nos moldea a como Él quiere. Pero el ser moldeado por Dios implica que nosotros podemos tener un reconocimiento de que Él nos va a hacer una pieza hermosa. Lo más difícil no es el alfarero, lo más difícil es el barro. El barro muchas veces no querrá ser ni tocado. No, pero, pastor, si yo soy sustento de casa. Pero hijo, desde que empezaste ese trabajo, de que tuviste eso, de que tuviste ese negocio, de que tienes esa persona que te está rondando, que te está hablando al oído para pintarte flores, te estás apartando. Pero es que es una bendición de Dios, pastor. Te estás apartando del camino del Señor. Si tú no recapacitas, te vas a terminar yendo. Hemos visto como muchas personas amando a Dios con un amor genuino, con ese primer amor, llegan a la iglesia y quieren servir, se quebrantan, ven la mano de Dios en su vida y están orando a lo mejor por un empleo, por X o por Y. Y aparece algo y uno le pregunta, pero ¿cómo ese algo? ¿Cómo ese algo va a llegar a tu vida? No, pero tengo que trabajar así, hasta esto, lo otro. Mira, pero tú estás en medio de la alabanza, tú estás sirviendo, estás haciendo esto. No, pastor, no voy a poder ir, porque es la bendición de Dios.
Porque la palabra de Dios nunca se va a convertir en una bendición. Nunca es bendición en la vida del ser humano. Porque la bendición más grande, ¿dónde está? En buscar a Dios. En que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida. Se haga presente con mayor poder. Es la única bendición. Es la bendición más grande que nosotros podemos recibir. Y la única bendición que debemos anhelar. Buscar tu presencia. Buscar las cosas que nos acerquen más a Él. Pero este moldear es difícil a veces para Dios. Porque no somos nosotros los que nos dejamos moldear. Cuando el Señor empieza a moldear, empieza a ver imperfecciones. Él va a poner las condiciones para hacer una buena pieza que esté limpio. Y empieza a sacar cicatrices de nuestra vida, piedritas en el zapato que no nos dejan caminar como debe ser en el camino espiritual que el Señor quiere para nosotros. Empieza a tocar puntos claves en nuestra vida. Él perdona a tu papá, el que debes amar y perdonar a tu mamá, el que debes perdonar a tu hijo. No, pero es que me hizo esto, estoy viejo. Y Dios lo recibió a mi pródigo así. 20 hijos, le quitó mitad de herencia, se fue, la botó con mujeres, con las cosas de este mundo. Y cuando ese hijo pródigo vino, Dios lo que hizo fue esto: cállate, no digas nada. Yo quiero celebrar que tú regresaste a mis brazos. Y muchas veces nosotros como padres nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta el poder vivir una vida plena. Porque es que nuestras cicatrices, nuestras impurezas, no las queremos limpiar. Sé que a veces no es fácil, porque somos seres humanos. Sé que un hijo te puede lastimar como nunca nadie te ha lastimado. Sé que una mamá o un papá te pudo haber lastimado como nunca nadie en tu vida. Te pudo haber marcado la vida completa por abandono, por golpes, por declaraciones. Pero tú, como barro en las manos de Dios, tienes la oportunidad de ser limpiado por Dios. Ese alfarero se va a encargar. Tú sigue orando, sigue perseverando, sigue pidiéndole a Dios que te limpie de esas cicatrices que a lo mejor no has podido sanar. Quiero que hoy, iglesia, declare con tu boca, porque no hay poder más grande que la declaración con la boca, y que puedas decir: Señor Jesús, quita mis impurezas. Soy barro limpio en tus manos. En el nombre de Jesús, un aplauso al Señor. Cuando somos ese barro que está con cicatrices, con impurezas, con suciedad, la rueda en las manos del alfarero se tiene que detener para poder sacar eso. A veces en nuestras vidas podemos sentir estancamiento, podemos sentir que no estamos avanzando. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Porque a lo mejor, a pesar de estar sirviéndole a Dios, hay cicatrices profundas en nuestro corazón. Y a lo mejor en el camino se van creando cicatrices y situaciones en nuestra vida. Y Señor, pero estoy pidiendo esto, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no sigo? ¿Por qué no llego a donde quiero llegar? Es donde nos toca a nosotros como seres humanos ser evaluados por nosotros mismos. Porque no hay mejor evaluador que nosotros mismos, de una manera sincera. Señor, también, Señor, ya muéstrame por qué esta rueda no sigue su curso. Muéstrame, Señor. ¿Y qué debo hacer? Y usted se dará cuenta lo que esas cicatrices están representando en tu vida. Pero esas cicatrices
dice, te aseguro que el Señor la va a sanar. Te aseguro que el Señor va a sacar esa impureza. Y ahí donde está la mancha, de esa impureza, el Señor con sus manos la va a limar y la va a restablecer y no va a quedar nada. Ninguna cicatriz. Eso va a quedar listito. Como la pompa de un bebé. ¿Ven? Vamos al nombre del Señor. Pero es que el Señor es el que quiere moldear nuestra vida, el que quiere sacar las impurezas de nosotros mismos, el que quiere hacer una obra hermosa, perfecta en nuestras vidas. Pero Él tiene que encargarse de sacar esas impurezas, de sacar esa suciedad de nosotros, de aplacarla, de moldearnos. Usted se imagina que hoy es ese barro ahí sentado en esta rueda que el Señor le está tocando. Tú dices, yo no hago nada. Y el Señor, ¿qué piensa hacer en mi vida? Y a darle en esa rueda y tú dices, mira, que te puedes perdoné. Mira, sacó aquello. Gracias, Señor. Y tú sigues en tu rueda. Ahí andando, corriendo. Toda petición que ha sacado de tu boca se va. Toda mala declaración que ha dicho se va. Todo dolor, el Señor se encarga de sanarlo para que tú sigas avanzando. Porque cabe la posibilidad de cuando seguimos con esa impureza, la vasija no cae, no queda perfecta. Cuando el proceso se rasga y se rompe. En el proceso se puede rasgar y se puede romper. Y usted no quiere ser una vasija rota. Usted quiere ser una vasija perfecta. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, hazme una vasija perfecta en sus manos. En el nombre de Jesús. Y otro de los puntos es que este barro debe ser uniforme. Yo lo diría que debe estar en equilibrio, que debe hablar su vida personal con su vida espiritual, que debe ser un poco completo. El Señor no te va a dar un poquito ahí de una harina con una papita, no, el Señor te da un poco completo. Te da el pollo completo, con la papa completa, con todo completo, para que usted se deleite, ¿no? Nosotros, cuando somos moldeados por Dios, el Señor va a querer un barro uniforme, que esté completo para ser moldeado en toda su vida espiritual, ministerial, en su vida personal, en su profesión, en sus estudios. Porque usted puede tener 50, 60 años, pero si usted tiene una mente y un sueño de llegar a tener una profesión, ¿tú crees que Dios no va a permitir eso? Si esta es su santa voluntad, usted lo puede hacer en sus sueños, en sus deseos. Yo ahora, he visto como el Señor me recuerda cosas que yo he soñado desde chamito, antes de ser los pies de Cristo. Y yo, no, Señor, sí. Porque el Señor no se le escapa nada. Porque el Señor quiere que tú estés bien en tu vida enteramente, en todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Pero Él quiere un barro uniforme, esté completo en todo. En sus necesidades no solamente sea lo económico, sino lo familiar, el abrazo, sino sea lo espiritual, el poder servir a Dios, sino sea lo matrimonial, porque a lo mejor estás solo, sin un esposo, una esposa, pero el Señor te va a ayudar. Porque el Señor lo deja, el Señor multiplica y suma para nuestras vidas. Y es en todas las cosas que el Señor va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Ser un barro digno de Dios para que sea una vasija perfecta. El alfarero, nosotros tenemos que tener cuidado con quién sea nuestro alfarero.
Hay personas que están en este mundo en las manos de otro alfarero, en las manos de otros dioses, en las manos de buscar consejo de otras personas y no busquen primeramente el consejo de Dios. Imagínense que ustedes sean moldeados por un falso alfarero. Nuestra vida mejor es moldeada por nuestras amistades. Mira, chavo, ¿qué hago aquí? Mira. O la esposa, ¿qué hago aquí? O el hijo, mira, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero pregúntele a Dios. Primero deje que Dios haga su vida. Porque ¿cómo quedamos cuando fuimos moldeados por las cosas de este mundo? ¿Cómo quedamos? Rotos. Aquel que bailaba San Juan, San Pedro, a lo mejor hasta recibió un botellazo en la cabeza en medio de esas celebraciones. Aquí recibe el Pablo de Cristo. A lo mejor, si fuiste moldeado por alguna otra religión, ¿cómo quedaste? ¿Cómo fue tu vida? Si fuiste moldeado por las amistades, a lo mejor llegaste a estar en drogas, a lo mejor hasta en homosexualidad, a lo mejor hasta en vicios, a lo mejor hasta en fornicaciones. Cuando fuiste moldeado por otro, ¿cómo quedaste? Si usted le dice o le pregunta, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu vasija? Cuando fuiste moldeado por otros, ¿cómo es? ¿Esa vasija para qué sirve? A una escoba y una pata. Pero Dios es especialista en restaurar vidas. Dios es especialista en que nuestra vida sea construida nuevamente por Él. Y por eso es que Dios pone este ejemplo del alfarero. Porque cuando esas piezas se destruyen, ahí puede venir un Dios que la agarra, empieza a moldear y empieza a restaurar la vasija rota en una vasija sana en el nombre poderoso de Jesús. Puede ser mortal ponerse en las manos de otro alfarero. Póngase en las manos de Dios. Así moleste el moldeado, así pegue cualquier de las cosas, pero póngase en las manos de Dios. Ese proceso tiene su tiempo y ya después usted va a ver la gloria de Dios en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Solo existe un alfarero real y capaz de darte bendición y felicidad en tu vida, y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que le digo fuerte aplauso a nuestro Señor. Quiero hablarte también de esa obra del alfarero. Porque esa obra del alfarero puede significar nuestra vida, lo que vivimos día a día, lo que pasamos, lo que acontece en nosotros. Primero que nada, el alfarero pesa y agarra su barro y lo pone en la rueda. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está teniendo el control de nuestras vidas. Cuando empieza a tener el control de nuestras vidas, Él dice, wow, sí, me has dejado. Empieza a rodar esta rueda, la rueda del alfarero. Y usted empieza a caminar con Dios. A lo mejor un poquito más lento, o un poquito más rápido, pero al paso que Dios quiere para tu vida. Que Dios es el que guía la velocidad de la rueda de ese alfarero. Cuando usted empieza a caminar con Dios, después el Señor empieza a darle forma a ese barro. Empieza a tocar a ese barro, empieza a moldearlo, empieza a darle esa forma para poder hacerlo una vasija. Ahí es donde Dios empieza a escudriñar en nuestras vidas y empieza a sacar hasta lo más profundo de lo que no nos conviene. Empieza a sacar pecados, traerlos a la luz. Pero que yo me robé una vida. Perdón, Dios, por eso.
Pero Señor, ¿por qué yo dije una mentira blanca? Señor, perdóname por esa mentira, que no es ni blanca ni oscura. Señor, pero es que estaba en vicios. Señor, perdóname por esos vicios. Empieza, Señor, a moldear nuestras vidas. Empieza a hacer de nosotros un cambio. Ahí es donde se resiste el ser humano. Hay personas que llegan ahí a ese proceso de moldeado. Y muchos, cuando empiezan a ver las situaciones que están pasando en su vida, se quieren ir de la iglesia o se quieren ir de las manos del Señor, o empiezan a tener cambios inesperados. Y uno empieza a... ¿Por qué yo me metí en esto? ¿Por qué yo me metí en esto? Pero aguante, resista. El que permanece es el que ve la victoria. Y el que permanece es el que ve la victoria, el que ve la gloria de Dios. El moldeado puede doler, pero significa la gran bendición en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Si existe alguna impureza, como les dije, Él la va a sacar, Él la va a quitar de nuestras vidas. Él va a moldear dependiendo de cómo nosotros estamos creados para Él. Tenemos un propósito para nuestras vidas. El alfarero, ya cuando da ese molde, hace una pieza hermosa, como estaba planificado, porque a lo mejor va a ser un chorero, a lo mejor va a ser una vasija para agua o aceite, a lo mejor va a ser un plato o un vaso. Es decir, que cada uno de nosotros estamos creados para un propósito. A lo mejor vamos a ser predicadores, pastores o profetas o evangelistas. A lo mejor usted va a ser un profesional en su vida, pero con valores de Cristo, pero que se congrega, que hace para la obra de Dios, que da la palabra en los lugares donde el Señor lo pone. A lo mejor usted va a ser una autoridad, no solamente espiritual, usted puede ser una autoridad, sino a lo mejor una autoridad desde el punto de vista en entes gubernamentales o sobre un país, presidente de un país, ¿quién quita? Y el Señor lo pone ahí con propósitos de llevar su palabra. A lo mejor lo está colocando en un lugar donde su propósito se va a cumplir, a vender, va a tener negocios, no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Va a tener una vida familiar próspera, ligereza familiar, o va a tener lo que Dios quiere para tu vida, pero con un propósito, porque cada vasija que el Señor empieza a poner es porque tiene un propósito para Dios. Y usted tiene un propósito para Dios. Todos fuimos creados con un propósito, pero cuando paseamos por este alfarero, muchas veces no queremos, pero déjese moldear por Dios, déjese guiar por Dios. Y usted verá lo diferente que va a ser su vida. Cuando ya Dios hace esa obra hermosa, es cuando estamos en la iglesia, y a lo mejor cuando llegamos a la iglesia, yo no estoy diciendo que esto pasó aquí o pase aquí, pero a lo mejor llegamos ahí, o sea, golpeados, llorando. Y llega a la iglesia a lo mejor más destrozado que vivo. A lo mejor llega a la iglesia, sí, así tranquilo, pero por dentro muchas cicatrices, muchas heridas, o muchos pecados, que todo eso habla del pecado, muchos pecados que el Señor tiene que empezar a limpiar. Pero cuando el Señor hace esa vasija en ese proceso inicial, Él dice, wow, listo, está hermoso. Está hermoso. Y es cuando usted ve el cambio de Dios en su vida. Usted llegó golpeado, usted llegó, no le tuvo nada. Así que lo recoge en una papelera y ya después, al cabo del tiempo, que el alfarero empieza a limpiar, empieza a hacer, está una obra hermosa. Y cuando veo a los hermanos o a las personas, cuando han entregado su vida a Cristo, y está el rostro le cambia. Es cuando vemos, mira, se bautizó en convencimiento en su corazón. Mire, ese hermano le cambió la cara.
Mira, esa hermana se ve diferente, camina diferente. Y nadie le tuvo que decir nada, porque esa obra la hace solamente el Señor. A lo mejor llega con un cabello hasta aquí y el hombre, y unas colitas y unos arcillones. Yo me acuerdo de un joven de acá de la iglesia que para la primera vez que yo lo vi con unos arcillones, yo, ¿tú qué? Siempre se lo digo, siempre se lo digo. Y después, al cabo de, no sé, de unas semanas, ni siquiera pasó mucho tiempo, se quitó eso, sí parecía un hombre, ahora sí parecía un hombre, ¿vale? Y es porque el Señor empieza a moldear las vidas. Empieza a moldear las vidas de todos nosotros, porque no solamente de jóvenes, es de todos nosotros. Y cuando vemos, mira, llegaba era con una muleta ahí casi arrastrándose para sentarse en la silla, ahora brinca, ahora salta, ahora se le ve una sonrisa, porque llegó con un rostro de dolor, de llanto. Pero ahora el Señor hizo esa obra de esa vasija. Una vasija hermosa que el Señor ya edificó ahí. Listo. Bello, lindo y bello. Pero ahora viene un proceso de un secado. Esa vasija no está lista allí, no. Esa vasija no está lista. Usted quiere ser una vasija perfecta, ¿no? Aquí está haciendo una vasija ya lista, una vasija, pero todavía no perfecta. Y viene un proceso que esa vasija se coloca al secado. Y puede durar un buen tiempo ahí secándose. ¿Usted sabe qué le pasa a esa vasija, a ese barro? Empieza a secarse y a lo mejor se veía grande al principio, se recoge un poco su tamaño. Y usted dice, Pastor, pero yo le estoy sirviendo a Dios, yo soy fiel en todo, hasta mis diezmos, yo estoy haciendo las cosas como creo que como Dios manda, pero te sientes que te cegaste, te sientes que te recogiste, te sientes como que no avanzas. Y estas son situaciones momentáneas, son esas aflicciones que uno, el mundo puede vivir. Son estos momentos donde incluso muchos hijos de Dios se van porque no quieren seguir en ese camino. Pero resiste. Porque esas aflicciones todo ser humano las va a vivir en su vida. Todos vamos a vivir y a tener aflicciones. Pero por eso tú vas a renegar de Dios. No. Por eso tú vas a decir, ¿por qué me están pasando estas cosas? No te va a pasar nada malo. Solo es un proceso, es algo momentáneo que estás viviendo esto. Sigue adelante con ese propósito de Dios para tu vida. Sigue adelante, deja que repose. Cuando usted se sienta esté en la aflicción o esté en ese proceso, ¿qué usted tiene que hacer? Alaba a Dios, dale gracias a Dios. Es difícil, sí, pero hágalo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esto que estoy viviendo. A lo mejor piensa en la aflicción que puedas tener en su vida en este momento. Piénsalo por un segundo. Y ahora diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esto no me detiene. Esto no me va a paralizar. Esto no va a hacer que yo sea tu vasija perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Y después cuando esa vasija ya está seca, viene ya el final. Esa vasija es colocada en un horno. Ay, Dios mío, Señor. ¿Dónde está la noticia buena? Hay tantas noticias buenas. Porque eres tan perfecto, eres tan resistente, tienes tanta fe, confía tanto en Dios. El Señor quiere que pases por ese horno. Pero quiero que sepas algo. Ese horno no te va a quemar.
Ese horno lo que quiere es terminar de compactar tu vida en Dios. Ese horno va a hacer que tú seas inquebrantable. Ese horno va a hacer que a pesar de lo que pueda pasar, usted pueda decir, de aquí nadie me saca en el nombre poderoso de Jesús. De aquí nadie me saca, porque yo voy para la victoria en el nombre de Jesús. Yo estoy en el ojo de la mano del Señor. No voy a llegar porque sí. Porque ese horno va a producir que tú quieres, que no se le muerde. Fuerte el Señor, porque ese horno compacta, porque ese horno va a hacer que nadie quite su forma, porque ese horno va a hacer que aunque a lo mejor te golpeen, no vas a tener cicatrices. Ese horno va a hacer que tu vida sea diferente, que puedas tener sabiduría de Dios por las cosas que te están pasando en tu vida. Y saber que eso que está pasando es para mejor, para bendición. El alfarero siempre va a ser una pieza de bendición. Yo no sé si estás en el tiempo de ser moldeado. Yo no sé si estás en el tiempo donde estás secando algunas cosas de tu vida. Yo no sé si estás en el horno. Pero yo sí sé que el Señor te va a sacar del horno. Y cuando te saque de este horno va a decir, aquí está amigo amado y que tengo complacencia. Y ese eres tú. Ese eres tú. El horno no te va a dañar. Dios no va a dejar que el horno te queme. Dios no va a dejar que la situación que estás viviendo ahí acabe tu vida. Para nada. Dios va a hacerte fuerte. A pesar de lo que has vivido, a pesar de lo que has pasado, yo sé que el horno te va a llevar a mejor en el nombre poderoso de Jesús. El fuego te va a perfeccionar. En el fuego es necesario que así sientas lo caliente de lo que vas a estar viviendo. Tú alabes a Dios. Tú confíes plenamente en Él. Dios va a hacer aquí de ti una vasija perfecta. Pero para poder ser perfecta, tienes que pasar por estos procesos. A lo mejor hay tiempo que estás en el Evangelio y dices, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pasó por todo esto? Y a lo mejor tú estás empezando en el Evangelio, pero ¿por qué pasar por todo esto, pastor? Solo el Señor sabe, pero yo sé que el Señor de ti va a hacer algo grande y perfecto en el nombre poderoso de Jesús. Porque eso que hace el Señor en nuestras vidas es totalmente diferente y para bendición. Para bendición, ¿por qué? Porque Él quiere que esta vasija se llene. Así como yo enseñé al principio, con este aceite de su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo se pueda derramar sobre todo lo que está sobre ti. Que esa vasija se pueda llenar de la presencia de Dios. Que esa vasija pueda bendecir a otros. Que pueda ser por perpetuidad a tus generaciones. Porque Dios, aunque sabe la palabra de Dios, nos dice que la salvación es individual. Pero Dios por amor y por misericordia de aquella vasija que está cimentada en Él, puede tener misericordia de nuestras generaciones, de nuestras familias. Y salvar, sanar y bendecir. Fuiste creado a la mano de Dios con un propósito. Haga ese propósito. Solamente el Señor no sabe para qué fuiste creado. Pero yo sí te puedo decir algo. Que todos fuimos creados para alabar el nombre de Jesús. Todos fuimos creados para poder reconocer que Él es el único y verdadero Salvador. Pero muchas de las personas que están en este planeta y que han pasado no lo reconocen. Pero tú tienes la posibilidad y el privilegio de que el Señor trate contigo de una manera personal, directa, y te haga de ti lo que Dios desde un principio tenía previsto para tu vida. Eso nadie lo puede quitar, nadie lo puede cambiar, solamente tú. Si no dejas de ser esta barra en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero que te pongas de pie y que podamos orar. Y
y que podamos alabar al Señor, para que nada detenga esa rueda en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro alfarero. Y fuimos creados. Fuimos creados perfectos. Señor te hizo valiosa. El Señor te hizo perfecto. En sus manos es la única forma que sea perfecto. Deja de poner con Él.